Hola, ¿qué tal? Continuando con el videotutorial anterior, vamos hoy a analizar el robot tipo Delta para pasarlo en el siguiente eh, a, a controlarlo con TIA Portal. Entonces, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es el análisis de cada una de las partes y dejarlo preparado para poder automatizar. Yendo al editor y abriéndolo, yo como siempre me creo un duplicado respetando en lo máximo el original. En este caso es Z Delta Robot Ladder. Entonces, bueno, pues en principio este, digamos, sería el original, pero modificado por mí. Entonces, aquí en primer lugar nos encontramos que, bueno, si le pulsamos a Machine, en Machine Características nos aparecen las características de lo que es el proyecto o las propiedades de la máquina. Dice, carga los paquets dependiendo del color en la cinta 1.2, desde la cinta 1 hasta las cintas 2, es decir, desde la de origen hasta las de destino, usando el robot Delta. Los packets amarillos, como vemos, irán a parar a la cinta central. Los packets verdes irán a parar a la cinta de la izquierda y los packets rojos a la cinta de la derecha. Para conocer el color de los packets usamos el sensor de visión, que es esta pieza azul. Entonces utiliza las salidas analógicas del PLC 0, 1 y 2 para ordenarle al robot la posición en el espacio. Y la salida digital 0 habilita el movimiento del robot. Eso lo vamos a ver ahora. A mí me gusta analizarlo antes de hacer el programa. Muchas veces les presento el programa directamente, pero hoy prefiero analizarlo porque esto tiene su complejidad si no lo has analizado antes. Luego vemos que es muy sencillo, haciendo las cosas bien. Después la salida 3 le dice la velocidad, la salida analógica 3 le dice la velocidad al robot, y usando las salidas digitales 1 para activar o desactivar la aspiración, porque claro, el robot lo posicionas y después debes aspirar la pieza para que lo pueda transportar de un sitio a otro. Y la entrada digital 0 para detectar que ha detectado pieza el robot. Es decir, cuando pones el robot sobre una pieza, nos va a indicar que ha detectado pieza. Entonces activamos la salida digital 1. Es necesario cambiar la entrada de la velocidad. Bueno, uso en la salida 5 del PLC para cambiar su velocidad. Es decir, la cinta esta necesitaríamos cambiar la velocidad para que el robot, en el momento de recogida del robot. Bien, entonces vamos a ver. Yo lo primero que he hecho ha sido en el script code, simplemente le he dado nombre a cada una de las entradas y salidas digitales y analógicas. Entonces las salidas digitales son la 0, cinta salida, la 1, robot funciona, la 2, robot mueve, y la 3, lee el visor. Esto las salidas digitales del PLC. Las entradas digitales, en la 0 robot detecta y en la 1 robot fin de posición, es decir, ha terminado el movimiento que le hemos indicado. En las salidas analógicas del PLC, por la 0 le da la posición X, por la 1 la posición Y, por la 2 la posición Z, por la 3 le indica la velocidad que tiene que ir al robot,
por la 4 le dice al robot qué número de piezas de las que ha detectado, qué número de pieza te interesa leer, si la 1, la 2 o la 3, y por la 5 le da velocidad a la cinta. Y después las entradas analógicas, por la 0 nos indica el robot la posición en X, por la 1 la posición en Y, por la 2 la posición en Z. Por la entrada analógica al PLC 3 nos indica el robot el tipo de pieza. ¿Qué tipo de pieza? En función del índice del visor, ya lo veremos. Y después también, y bueno, después no sería antes, nos dice el número de piezas, el robot, el visor. Cuando el visor nos dice que tiene más piezas de 0, pues ya nos va a mostrar el tipo de pieza como mínimo en el índice 0 y como máximo en el índice del número de piezas que detecte. Bien, además de esto, y con objeto de visualizar en pantalla alguna cosa más, en GraphCode he programado lo siguiente. En primer lugar, visualizo las posiciones que me da el visor, es decir, la analógica 0 la pongo en visor posición X, la analógica 1 en posición Y y la analógica 2 de entradas en posición Z. Y por otro lado, visualizo el tipo de pieza y el número de piezas, es decir, todas las entradas analógicas que me da la máquina hacia el PLC las visualizo. Entonces, bueno, pues yo ¿cómo las visualizo? Pues en la columna 1, columna 1, columna 1, en la fila 1, 2, 3, pues ahí pongo las X y Z, la posición. Y después en la columna 5, es decir, más a la derecha, en las filas 1, 2, visualizo el tipo de pieza y el número de pieza. Bien, visto esto, ya nos queda darle al play, en donde vemos que aquí tenemos las salidas digitales tal como las he nombrado yo. No quiere decir que antes no tuviesen nombre, que sí que lo tenían, pero nosotros podemos modificarlo y nombrarlo a nuestra manera. Las salidas analógicas también, con el nombre que le hemos indicado nosotros, y después lo mismo con las entradas digitales y las entradas analógicas. Bien, a su vez lo que hemos programado en Graph lo vemos aquí, visor posición X y Z y el tipo de pieza y número de piezas. Entonces, bueno, acercando un poco esto, vamos a ver cuál sería el proceso para después implantarlo de forma automática desde el PLC, para llevar el control desde el PLC. Entonces, en primer lugar, nos interesa conocer el funcionamiento de la cinta de entrada. Para conocer el funcionamiento de la cinta de entrada, lo primero tenemos que darle aquí una velocidad. Le damos velocidad 1, por ejemplo, y la cinta de entrada automáticamente se nos ha puesto en marcha. Bien, todavía no se han creado piezas, porque las piezas las crea cuando ponemos en marcha las cintas de salida. ¿Vale? Entonces, ahora de momento solamente hemos puesto en marcha la cinta de entrada. Ahora vamos a poner en marcha las cintas de salida. Bueno, en marcha la cinta de entrada con la velocidad, simplemente, con la salida analógica de velocidad. Entonces ya tenemos que en el PLC lo primero que vamos a tener que hacer es poner en marcha la cinta. Después las cintas de salida. Las cintas de salida lo ponemos en marcha con la salida digital, que se nos van a poner las 3 cintas de salida y además se nos van a crear los paquetes. ¿Vale? Ya se nos crean paquetes. Entonces, de momento tengo la cámara desactivada, con lo cual la cámara no nos dice nada. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer funcionar el visor. Entonces, en primer lugar, tengo que decirle que lea al visor y ahora vemos que está detectando una pieza, dos piezas, una pieza, dos piezas, ¿vale? Simplemente
nos dice, con esta salida digital, el número de piezas que está detectando, que en un principio sería 0, lógicamente. ¿Vale? Lo siguiente que tenemos que hacer, pues ahora en las salidas analógicas, cuando aquí nos dice un número de piezas mayor que 0, nos va a responder como mínimo de la pieza número 1 donde se encuentra. Entonces, en el visor índice, si le decimos 1, nos va a dar las coordenadas de la pieza número 1 de las que ve, las coordenadas en donde se encuentran. Entonces, la X concretamente, cuando cambie de pieza, nos va a dar un salto. Bien, aquí tengo que decir también que el visor está leyéndolo hacia un lado y el robot, digamos, lo lee hacia el otro. Entonces, la posición en X, que es la que tendrá que buscar el robot, será la complementaria al visor en X, pero eso ya lo veremos. Después de esto, bueno, aquí si le pongo el visor índice 2, pues me va a indicar la pieza, la posición de la pieza número 2, que vemos que se para alguna vez, que quiere decir que no hay pieza en el 2, ¿vale? Entonces lo que siempre nos va a decir, si hay pieza en su campo, lógicamente, la pieza número 1. ¿Por qué? Porque cuando le quitemos, si en el caso de que el visor tenga más de una pieza, en el momento que le quitemos una pieza, ¿vale? Va a tener la segunda va a pasar a ser la primera, ¿correcto? Con lo cual, siempre que detecta alguna, tendrá como mínimo una pieza. Bueno, eso en cuanto al visor. Y ahora vamos a ver el funcionamiento del robot. Entonces, yo aquí voy a parar la velocidad de la cinta. Bien, he parado la velocidad de la cinta, con lo cual el visor me está detectando dos piezas. Bueno, si aquí le digo la segunda pieza, me dice que la tiene en esta posición y la primera la tiene en esta posición, ¿vale? Cuando le quitemos la primera pieza, la posición 1 será la que ahora es la segunda, ¿vale? Será esta. Entonces, bueno, y además del número de piezas me está diciendo el tipo de pieza, ¿vale? El tipo de pieza, en este caso, la amarilla es de tipo 0, la roja es de tipo 1, la verde es de tipo 2 y la azul es de tipo 3. Entonces ahora me está diciendo que es de tipo 1, con lo cual la pieza en el visor 2 es la roja y en el visor 1 me dice que la pieza es de tipo 3, que es la azul, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora el funcionamiento del robot, que es, digamos, la parte central y lo que más nos interesa en este momento. Entonces, voy a subirlo. Voy a ponerlo para intentar visualizarlo mejor. Bien, entonces, vale, supongo que así se ve un poco mejor, no lo sé. Se ve bien de todas formas. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, en el robot tenemos que darle la velocidad. Esta Z se me ha ido. Vale. Entonces ahora seguro que es el índice 1. Bien, entonces el primer robot, lo primero que tenemos que hacer es darle una salida analógica de velocidad. Para que sea rápido, bueno, yo le pongo 2. No sé si a partir de 1 sigue incrementando.
es posible que sí, pero por si acaso yo le pongo 2 y bueno, y me está funcionando bien. Eso es lo primero. Yo le he dicho 2 y le doy a set, con lo cual el robot ya tiene una velocidad cargada. Después le digo al robot que se mueva. Entonces, con estos dos parámetros ya se va a mover el robot a donde yo le diga. ¿Vale? Entonces, con las salidas analógicas, si yo le digo al robot que se me mueva a la posición X, como la posición X que me dice la cámara es, digamos, la complementaria a la que le tengo que enviar al robot, si aquí me dice menos 0.461, yo le tengo que decir 0.461, porque la cámara lo ve, digamos, desde un sitio y el robot lo ve desde el sitio contrario. Pero como tienen el 0 en el mismo sitio, pues ya está. Entonces aquí vemos que el tipo de pieza es 3, que es la azul, y la primera, el número de pieza 1, y es esta. Bien, en segundo lugar, bueno, eso es la posición X, es decir, la posición X nos la va a marcar la posición del visor, ¿vale? Después, lo que es la posición Y nos va a decir la elevación, siendo cuanto más positivo el número, más alto, y cuanto más negativo, más bajo. Entonces yo probando he llegado a la conclusión de que en reposo una posición de 0.2 estaría bien. ¿Por qué 0.2? Pues porque es una posición en la que con la pieza en el robot, fijada en el robot, si pasamos por encima de otra pieza no nos va a pegar en la misma, con lo cual tenemos que tener en cuenta eso. Después la posición de carga y de descarga sería 0.02. A ver, la de reposo es 0.2. La de reposo es 0.2. Bueno, vamos a ponerlo en Z lo primero, porque no lo tenemos en la cinta esta. En Z la posición de carga es menos 0.5. ¿Vale? Que se nos pone encima de la pieza. Y la posición de descarga sería 0.5. ¿Vale? Que sería ahí. La posición de descarga para estas otras cintas. Entonces, como vamos a recoger la pieza, la colocamos en la menos 0.5. Y ahora, la posición. Ahora si nos fijamos en robot detecta, el robot no detecta ninguna pieza. Sí que ha terminado de posicionarse, nos está diciendo fin de posición, pero no detecta ninguna pieza. Cuando el robot lo ponemos ya en la posición de carga, 0.02, ya nos está detectando una pieza. Pero ¿qué ocurre si le digo 0.2? Pues que sube de vacío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para coger la pieza? Succionarla. Entonces, lo primero, la posiciono, la está detectando, y ahora en Digital Output le digo que succione. Entonces ya está succionando la pieza. Lo siguiente sería ponerlo en la posición 0.2, con lo cual ya sube con la pieza, y ahora nos vamos a la posición del robot 0.5, con lo cual vamos a la Z de cualquiera de las tres cintas, ¿vale? Y ahora, bueno, he tomado las posiciones de las tres cintas y en X, y la posición en X de la cinta verde, por ejemplo, sería la menos 0.4. Y aquí se encuentra perfectamente justo encima de la posición verde. Si queremos ponerlo en la posición amarilla, nos iríamos a la posición 0 y se nos encontraría encima de la posición amarilla. Y si queremos ir
a la posición roja le pondríamos 0.4 y se nos encontraría dentro de la posición roja. Bueno, pues esta, por ejemplo, aunque sea azul, lo vamos a dejar en la menos 0.4, por ejemplo. Hemos dicho que la posición I de descarga sería la 0.02, ¿vale? Y ahora, para que deposite realmente, bueno, si venimos aquí, vemos que lo dejamos a la altura de la cinta. Esto de debajo es una ventosa, la ventosa que lleva el robot. La verdad es que en Machines Simulator los detalles se cuidan mucho. Y ahora, para que deje la pieza, le decimos que deje de succionar, con lo cual ha dejado la pieza y se nos va en la cinta que la hemos dejado. Bien, a su vez, el visor posición X, como ya solo detecta una pieza y le estoy pidiendo el tipo de pieza, le estoy pidiendo que sea el tipo de pieza no, el número de pieza aquí en Analógica Output, le he dicho el visor índice el 1, ¿vale? Entonces nos está dando la posición de la pieza 1 y además el tipo de pieza que se encuentra en la 1. Antes era otra pieza, por lo tanto nos daba otra posición, y ahora, como solamente le queda una, pues nos da la posición de la que le queda. Entonces, si yo le digo al robot que se nos vaya a la posición, bueno, esto en primer lugar tengo que decirle que se vaya a la posición de reposo, ¿vale? Y aquí ya le puedo decir la posición de reposo, digamos en Y, porque en X pues podríamos decirle que la posición de reposo sea, o en Z, la posición de reposo que sea la cinta, ¿vale? Esta, de entrada, y después ya le daríamos la posición X. Si aquí nos pone 0.0667, pues tenemos que decirle menos 0.066, bueno, 78, pues le decimos un 8 y se nos pone encima de la pieza. Entonces bajamos y succionamos. Ahora subimos y ahora si quiero ir a la posición de las cintas de salida, me voy a la 0.5 y en la posición X, bueno, pues si quiero ir a la segunda cinta le pongo un 0, o si quiero ir a la roja, que corresponde con la roja, le pongo un 0. A ver, ¿cuál es? 0.5. Perdón, 0.5 no, 0.4. Y entonces aquí, para descargar, lo primero que tengo que hacer es bajarlo y después quitar la succión, con lo cual la pieza ya se nos va. Lo subo ahora a la posición de reposo. Ahora lo pongo en la posición Z menos 0.5 y digamos estaría en una posición de reposo de la cinta de entrada, encima de la cinta de entrada. Si yo ahora le digo que la velocidad de la cinta sea un 1, pues ya está, ya me detecta una pieza y ya la podría dejar, ¿vale? Bueno, y con esto ya se dan idea de cómo tendríamos que programarlo. A la conclusión que he llegado, la previsión de funcionamiento, que a lo mejor lo tengo que cambiar porque todavía no he hecho el programa del PLC, es la siguiente. Yo lo he distribuido como normalmente lo suelo hacer por etapas, y entonces en la etapa 0 inicializo y paso solamente al inicio, es decir, pongo en marcha las cintas, todas las cintas, pongo en marcha el visor, le doy velocidad al robot y pongo el robot
en la posición, digamos, de reposo, encima de la cinta X, entiendo, y a la altura, bueno, pues una altura que le cueste poco bajar, ¿vale? Eso es la etapa 0. En la etapa 1, que sería ya el ciclo a donde va a ir cuando termine las etapas, a donde va a volver, leería el sensor de visión hasta que detectase algún elemento de color amarillo, rojo o verde, es decir, de color 0, 1 o 2. Los de color 3 dejaría que pasasen, que serían los azules, para ser eliminados al final de la cinta. Una vez que haya leído un elemento que sea rojo, verde o amarillo, pasaría a la etapa 2. En la etapa 2, si el elemento, bueno, lo primero que tengo que saber es qué elemento ha leído, si el rojo, el verde o el amarillo. Entonces, lo que hago es coger la posición del robot a donde tiene que ir, parar la cinta de entrada durante un momento, enviar al robot ahí, recoger el elemento, bueno, y enviar al robot ahí. Entonces la etapa 3 sería esperar a que el robot llegue a la posición, que sería con el robot detecta, y después bajar al elemento. Y entonces, bueno, movería el robot, o sea, succionaría, no tengo muy claras todavía las etapas, pero sería en este proceso, succionaría y subiría el robot a la posición de reposo, y entonces ya le daría marcha nuevamente a la cinta de entrada, al robot lo mandaría a la cinta de descarga en función del tipo de elemento, si es rojo, verde o amarillo, y bueno, esperaría el fin del movimiento del robot, bajaría a la cinta de descarga, dejaría el paquete en la cinta quitándole la succión y a su vez ya subiría el robot y movería el robot al origen. Y una vez que el robot haya terminado de posicionarse, o quizás antes incluso, moviendo el robot al origen, me iría nuevamente a la etapa 1 para detectar el número de piezas que sea mayor que 0. Y entonces, bueno, pues no lo sé si nos podríamos centrar cuando la pieza sea 1, o en el caso de que la 1 sea de color azul, pues ir a buscar la 2. Bueno, eso ya veré a ver cuando haga el programa. Entonces, este es el planteamiento, este es el análisis del funcionamiento de lo que es la máquina, y bueno, con esto ya tenemos todas las premisas para atacar lo que es el programa y terminar el grupo este de tutoriales, que serían 3 en este caso. Bueno, pues espero que les haya gustado. Bueno, indicarles también, como ya les comenté en el vídeo anterior, que este robot es muy utilizado en la industria de la alimentación, precisamente por lo rápido que es, porque tiene que mover elementos pequeños. Eso sí, la limitación que tiene es que los movimientos no son grandes, sino que son a distancias cortas, pero vamos, es que no hace falta que sea distancia larga. Entonces esto es muy bueno para poder clasificar elementos. Pues por ejemplo, te vienen galletas, te vienen bueno, galletas de un tipo, galletas de otro, esto pensando en una fábrica de galletas, o en una fábrica de arroces, o en una fábrica de lo que sea. Entonces esto está muy bien, está pensado para esto, es muy rápido este robot, y como vemos
partiendo del UDC que habíamos partido en el vídeo anterior, Machine Simulator ha conseguido bueno, pues hacer una máquina que está muy bien planteada, muy bien hecha, muy bien, bueno, la definición salió del mundo real y lo podemos llevar a la práctica. Esto nos puede dar ideas pues para hacer cualquier tipo de máquina que tengamos que ligar sus movimientos, sus piezas de movimiento, sus brazos, en fin. Bueno, pues nos vemos espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.